Percibo que en el ámbito odontológico estamos teniendo un serio problema. Y el problema es, sobre todo, preguntarnos si nuestra capacidad diagnóstica es cada vez mejor o se va afectando de alguna manera. En algunas ocasiones podría pensar que estoy demasiado distraído pensando en algún material, en algún procedimiento muy particular, o estoy muy ofuscado con la tecnología pensando y derivando mi capacidad como odontólogo a simplemente realizar procedimientos y adquirir una tecnología para poder realizar los procedimientos con un nivel de especialidad mayor. El problema de esto es que si yo me enfoco en algunos procedimientos odontológicos y dejo otros por fuera, el gran problema es que esas áreas quedarán desatendidas y por lo tanto las condiciones de salud que yo como profesional de la salud debo de procurar quedarán descubiertas y la capacidad de atención de, por ejemplo, 5 o 6 millones de casos repartidos en solo pocos profesionales que aborden el área se vuelve un reto bastante grande. Así que con este preámbulo iniciemos este video. El cáncer oral incluye los cánceres de labio, otras partes de la boca y la orofaringe, y en conjunto se ubica como el 13º cáncer más común en todo el mundo. Se estima que la incidencia mundial de cánceres de labio y cavidad oral fue de 377.713 casos nuevos y 177.757 muertes en 2020. El cáncer oral es más frecuente en hombres y en personas mayores, más mortal en los hombres en comparación con las mujeres y varía mucho según las circunstancias socioeconómicas. El consumo de tabaco, alcohol y nuez de areca se encuentran entre las principales causas de cáncer oral. En América del Norte y Europa, las infecciones por el virus del papiloma humano son responsables de un porcentaje creciente de cánceres orales entre los jóvenes. Como podemos ver, estos datos de la Organización Mundial de la Salud nos invitan a pensar de que estamos exponiéndonos a no poder resolver estos problemas en el futuro. Vamos a partir de lo siguiente. Cada vez tengo más posibilidad de cubrir áreas como la rehabilitación oral o por ejemplo el tratamiento de maloclusiones o por ejemplo el tratamiento de lesiones por caries. Pero ¿qué labor estoy haciendo yo como odontólogo para la detección temprana de lesiones potencialmente malignas, para la detección del carcinoma, para la detección de una eritroplasia, para la detección de una leucoplasia, una hiperkeratosis friccional, una úlcera traumática crónica o una lesión, por ejemplo, como el líquen plano erosivo o líquen plano clásico? Aquí la nueva disyuntiva es que ponernos a pensar de que si somos realmente tan buenos a la hora de detectar este tipo de lesiones. Podríamos ir un poco atrás en el tiempo y revisar, por ejemplo, el estudio del Dr. Baucott, donde casi evaluó a 24.000 pacientes y descubrió que la inmensa mayoría de estos pacientes tenían como manifestación oral la leucoplasia. Y todos estos pacientes tenían un promedio de 3 atenciones odontológicas antes de esa revisión y estos pacientes ya contaban con una mucosa, con una placa blanca que estaba asociado a los hábitos inherentes que ellos tenían. Pero claro, estoy hablando de un estudio de 1986. Estamos en el año 2024. ¿Será que la realidad ha cambiado? La literatura nos brinda un dato muy relevante. Exámenes de cáncer oral. Más del 92% de los dentistas reportaron realizar exámenes de cáncer oral, aunque muchos no los realizan con la frecuencia o la metodología adecuadas. Solo el 40.6% realiza exámenes anuales y menos de la mitad palpó ganglios linfáticos regularmente. Educación continua. Más de 2/3 de los dentistas habían recibido educación continua sobre cáncer oral, pero el 40% de ellos la había recibido más de 2 años antes de la encuesta. Conocimiento sobre el cáncer oral. Aunque la mayoría de los dentistas identificaron correctamente los sitios más comunes para el cáncer oral, lengua y piso de la boca, y que la mayoría de los cánceres orales son carcinomas de células escamosas, hubo deficiencias notables en otros aspectos del conocimiento, como la importancia de la edad y los factores de riesgo como el tabaquismo y el consumo de alcohol.
Como podemos apreciar, si nosotros analizamos este estudio de Estados Unidos, de Illinois, que prácticamente está confinado a esta última década, nosotros vemos de que hay serias deficiencias por parte del odontólogo colegiado que pertenece a la Asociación Dental Americana, donde reciben unas directrices de capacitación cada 2 años, donde vemos de que hay fallas significativas a la hora de hacer una detección temprana de lesiones como cáncer oral o lesiones potencialmente peligrosas. O sea, el gran problema es que el clínico no termina por descifrar a qué es lo que realmente se está enfrentando. No hace una buena exploración de ganglios, no hace una educación sobre los hábitos que debe tener este paciente y sobre todo, a pesar de su capacidad de diagnosticar algunas lesiones, esto no llega a una cantidad lo suficientemente buena para decir que tenemos una habilidad para el diagnóstico muy alta. Estas deficiencias de alguna manera son una radiografía de lo que pasa en el resto de países de América, donde la capacidad diagnóstica de lesiones se vuelve un reto que es cada vez más difícil de retomar. Estamos perdiendo terreno en nuestra capacidad diagnóstica porque estamos demasiado enfocados en poder realizar procedimientos con otras técnicas, con otra tecnología que perfectamente pueden ser utilizadas a través de diferentes métodos. Mejorar no está mal, hacer el upgrade de tecnología no está mal. Lo que yo digo que sí se debe mejorar es la capacidad que nosotros tengamos para diagnosticar lo que siempre ha estado ahí y que cada vez está aumentando, y es las cifras de lesiones como el cáncer oral. Este, por ejemplo, es un caso del doctor Enzo Parodi, el cual amablemente me facilitó esta fotografía de un caso que en las próximas semanas vamos a analizar y en el que podemos ver de que este paciente, aunque tiene una lesión con unas características de malignidad interesantes a los cuales se le tiene que hacer pruebas, por ejemplo, con solución vital o Lugol, ha sido un paciente que ha desarrollado esta alteración en mucho tiempo y ha tenido, como ustedes pueden ver, tratamientos de diferentes tipos, desde restauraciones de amalgama hasta restauraciones de resina, probablemente profilaxis. ¿Y dónde estuvo la capacidad clínica del odontólogo de poder priorizar antes de estas restauraciones el diagnóstico de esa lesión? Porque al final, si yo lo que sé hacer es buenas restauraciones, pero encuentro una lesión con estas características, yo debo de saber que mi prioridad no son las restauraciones que deba de hacer o que muy bien puedo hacer con mi lámpara de ultra tecnología, con mis materiales de ultra tecnología y con los protocolos que he aprendido en un curso pues carísimo, ya sea nacional o internacional, sino que priorizar lo que sería el diagnóstico de esta lesión, porque en la cadena de prioridades, si no hay dolor y si un paciente llega para hacerse estas restauraciones con una finalidad estética, la capacidad que yo tenga para concientizar al paciente sobre su prioridad, que en este caso eventualmente es el diagnóstico de esa lesión, entonces nosotros estamos perdiendo mucho el horizonte que debemos de tener en nuestras prácticas clínicas. Los resultados mostraron que la precisión general del diagnóstico fue del 46%. Los participantes identificaron correctamente las variaciones normales, 60.3%, los tumores benignos, 31.0%, los tumores malignos, 55.7%, y las lesiones premalignas, 33.4%. No se encontraron diferencias significativas en la precisión del diagnóstico entre hombres y mujeres. Sin embargo, la precisión varió según el nivel educativo, siendo los internos quienes obtuvieron el mayor porcentaje de respuestas correctas, 52.5%, seguidos por los dentistas recién graduados, 51.9%, y los estudiantes de quinto año, 44.1%. El gran problema de estudios como este es que nos dicen que la capacidad y la eficacia diagnóstica no supera el 70%, y es algo estratégico que debemos de tratar de combatir. Y lo que es alarmante con estos datos de este artículo es precisamente que entre más tiempo paso yo lejos de esta concientización, me voy alejando del periodo de graduado y que obviamente quizás no tenga ese interés de educarme, tener educación continua en el futuro, o no priorizar cuál es el tipo de educación continua que requiero, mi capacidad diagnóstica va a irse reduciendo cada vez más.
De tal manera que si yo egresé hace 10 años de la Facultad de Odontología y me ha interesado temas como los biomiméticos o la restaurativa o la implantología, probablemente me aleje cada vez más de poder hacer un diagnóstico certero. Pero ¿qué tan importante es hacer un diagnóstico? Si yo lo que puedo hacer son restauraciones, a mí lo que me gusta hacer restauraciones, a mí lo que me gusta hacer es colocar implantes. Pero eso no es la justificación que nuestros pacientes requieren ante la falta de capacidad diagnóstica. Usted ante todo es un clínico y como clínico lo primero que tiene que hacer es un buen diagnóstico. Usted no va a hacer todos los procedimientos, pero puede derivar. Y un cambio, por muy pequeño o grande que sea, puede marcar la diferencia en que un paciente sea diagnosticado a tiempo o este sea diagnosticado de forma tardía. Así que tenemos una enorme responsabilidad tras nosotros y cargamos una mochila muy pesada donde debemos de sacar todos esos materiales, toda esa tecnología y ponernos a pensar en que nuestra capacidad diagnóstica debe estar por encima de todos los demás procedimientos que yo puedo hacer, independientemente que sea ortodoncista, endodoncista, periodoncista. Ante todo soy clínico y ante todo debo saber hacer una evaluación clínica oral completa. Entonces aquí viene el otro tema: capacitar, aprender, practicar o morir en el intento. ¿Cómo hago yo para poder hacer un buen diagnóstico? Tengo que regresar a las habilidades básicas, pero como lo vamos a ver en algunos artículos y como dice claramente la canción de Franco De Vita, quizás el asistir a una conferencia no sea suficiente. Los resultados mostraron que la intervención educativa mejoró significativamente la precisión diagnóstica general de los participantes, particularmente en la identificación de lesiones benignas y potencialmente malignas. Sin embargo, no se observó una mejora significativa en la precisión para diagnosticar variaciones normales o lesiones malignas directamente. Estos hallazgos subrayan la importancia de las actividades de educación continua en la mejora de las habilidades diagnósticas de los dentistas jóvenes, lo que podría conducir a una detección más temprana y efectiva del cáncer oral. Significa entonces de que si por ejemplo hay una charla sobre el diagnóstico de lesiones orales, de cáncer oral, de lesiones potencialmente peligrosas, ya sea con un costo económico de forma gratuita, yo prefiero ver por ejemplo un diseño digital de sonrisa, yo prefiero ver una guía quirúrgica en implantología o yo prefiero ver algún tipo de procedimiento biomimético. Entonces yo me alejo cada vez de mi capacidad diagnóstica. Esto es como un celular que cada vez lo cargo menos. Va a llegar un punto donde la batería ya no va a tener ningún nivel de carga y simplemente no va a funcionar. Y la capacidad diagnóstica, en la medida que nos alejemos más de esta matriz de capacidad diagnóstica, pues eventualmente va a disminuir hasta desaparecer. En el futuro, ¿en qué nos vamos a convertir? En artesanos. Vamos a convertirnos en personas que simplemente como profesionales nuestra capacidad sea el arte de un artesano, o somos realmente los médicos de la cavidad oral. Porque para hacer ello tenemos que tener unas habilidades básicas de diagnóstico para poder ya sea intervenir o como mínimo referir ese tipo de casos. El estudio involucró a 47 internos dentales, DIs, en la Universidad de Hassan y utilizó un diseño de serie temporal interrumpida para evaluar el efecto de la intervención. Los resultados mostraron que, después de la intervención, hubo una mejora significativa en las habilidades de los internos para realizar exámenes completos de cáncer oral, COC, así como en su conciencia, autoeficacia, normas descriptivas y comportamiento autorreportado. Los internos también mostraron una mejora continua en estos aspectos en las evaluaciones realizadas 2 y 6 meses después de la intervención. Esto nos llama un poco a que si yo tengo un contacto frecuente con esta capacidad diagnóstica, yo voy a adquirir algunas habilidades. Y si yo traslado esto de una charla a una plática, a una conferencia, a un taller donde yo pueda practicar procedimientos, pero sobre todo donde yo pueda ver un caso clínico donde del ABC yo resuelvo ese caso, entonces eventualmente yo voy a tener una experiencia que me va a dar el enfoque y la perspectiva para poder abordar casos como este y llevar mi capacidad diagnóstica al siguiente nivel, o más bien revivirla.
porque nuestra capacidad diagnóstica de lesiones, conforme más pasa el tiempo y yo me desvinculo del conocimiento de esto, muere lentamente. Los estudiantes con más exposición clínica a los OPMDs calificaron su conocimiento y competencia de manera más alta que aquellos con menos experiencia clínica. Las mayores deficiencias se encontraron en el conocimiento sobre condiciones menos comunes, como el lupus eritematoso discoide, DLE, y las lesiones liquenoides orales, OLL. Estamos enfrentando a una realidad donde estamos saturados de unos temas y es muy escaso la apertura de otra temática que es quizás incluso más estratégico para nuestros pacientes. Porque si nosotros brindamos un servicio de salud y un servicio de salud oral integral, eso tiene que pasar por una capacidad diagnóstica. Y si mi habilidad diagnóstica está muy lejos de ser regular o buena, entonces yo estaré pasando por alto muchos casos que ni siquiera podría yo diagnosticar porque simplemente estoy interesado en la endodoncia, en la restauración, en el diente para extraer para luego colocar un implante, o cómo hago mi estratificación de resinas con un aislamiento muy pomposo y espectacular, lo cual no está nada mal, pero no debe ser el corazón y el centro de la atención odontológica. Entonces, hay que tener una capacidad más diagnóstica y menos tecnología, en el sentido de que yo debo de poder moderar y elegir, hacer un escrutinio adecuado entre qué voy a elegir en capacitarme y en qué probablemente esté saturado. Y el gran problema acá es pensar en el rédito económico. Hay que tomar en cuenta que ante todo somos una profesión de servicio y nos debemos a nuestros pacientes. Nuestra obligación es poder hacerle un diagnóstico correcto. Obviamente brindarle nuestros servicios en los que somos buenos, pero todo eso parte de hacer un buen diagnóstico y derivar al paciente, porque es su salud y es su vida y es su familia la que está en juego cuando nosotros no hacemos un buen proceso diagnóstico. Y el proceso diagnóstico no es ir a una charla, no es comprar un libro, no es revisar un video en YouTube, es vivir la experiencia del diagnóstico. Y el diagnóstico, como lo vimos en el artículo anterior, se logra cuando más exposición clínica tengo al respecto. Y al final, yo aprendo haciendo. Y hay que aprender a hacer diagnóstico. Es una prioridad clínica que nosotros nos debemos hacer. Distribución por sublocalización. La mayoría de los casos de SCC en la cavidad oral surgen en la lengua, 41.7%, seguidos por el labio y el piso de la boca, cada uno con un 16.5%. La encía, 10.6%, la mucosa bucal, 6.7%, el trígono retromolar, 5.6% y el paladar duro, 2.3%. Tendencias de incidencia. La incidencia de SCC en la lengua ha seguido aumentando, con un AAPC de 1.8% en general y un aumento del 2.3% entre las mujeres. Aunque la tasa de SCC en el labio y el piso de la boca ha disminuido, la incidencia de cáncer en la lengua, las encías, el paladar duro y la mucosa bucal ha mostrado un aumento significativo, aunque en menor grado. Estos datos del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos nos reiteran lo que les estoy diciendo, datos recientes. Las lesiones por cáncer oral y las lesiones que tienden a desarrollar esta condición en el futuro no han cesado. Cada vez tenemos a personas que tienen más esta condición. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de factores fuera de lo que sería el entorno, que en este caso sería el consumo de alcohol, tabaco. Nicaragua es el octavo país que tiene el mayor índice de muerte a causa de accidentalidad o complicaciones por el alcoholismo. Tenemos un consumo de tabaco, tenemos la entrada de los vapes, aunque ya se está regulando gracias al Ministerio de Salud, pero hay mucho uso de vape entre pacientes bastante jóvenes que incluso pueden iniciar su vida en este mundo desde los 14 años. Si nosotros reunimos todos esos factores de riesgo, el papiloma como un factor importante para las Américas, como vimos en el caso de la Organización Mundial de la Salud, nosotros estamos en un caldo de cultivo donde estamos generando una serie de factores que esta condición viene en aumento. Y si mi restauración de resina tiene un costo entre 40 y 50 dólares y mi diagnóstico tiene un costo entre 40 y 50 dólares, ¿dónde está realmente la labor que yo hago? No pensemos en la parte redituable como lo más importante.
Pero si para algunos ese es el punto clave del por qué se levantan cada día y abren su oficina para brindarle atención a un paciente, pues piensen que también esta puede ser una oportunidad para poder también obtener ingresos a través de hacer algo muy noble, que es el diagnóstico temprano de lesiones. Los pacientes saben por TikTok, saben por las redes sociales de tratamientos como ortodoncia, saben de el diseño digital de la sonrisa, pero poca gente habla acerca de las lesiones potencialmente peligrosas de la cavidad oral, como por ejemplo sífilis, como por ejemplo el pénfigo, como por ejemplo el líquen plano, el papiloma, el virus de papiloma humano, una leucoplasia o una eritroplasia inducida por alcohol o tabaco. No se habla mucho al respecto, pero es un problema que está ahí. Nosotros podemos darle visibilidad, pero todo parte de que nosotros veamos esto como un problema y traslademos esta preocupación a nuestros pacientes. Pero si yo no le doy esa importancia, esto seguirá estando bajo el desconocimiento de la población y la población, al no saberlo, no solicitará este tratamiento y por lo tanto quedará cada vez más relegado a simplemente darle atención a cirugía maxilofacial y oncológica, a tratar estos casos a los 60 años, cuando perfectamente a los 30 años este paciente podía cambiar hábitos, podía evitar esta lesión que se agravara y obviamente estamos con eso en este punto del tiempo mejorando la calidad de vida del paciente. En este caso, más es menos. Hay que dedicarnos más a el diagnóstico y menos enfocarnos tanto en la tecnología. Hace poco miré un meme donde planteaban la posibilidad entre esta tiradora de Corea del Sur y este tirador de Turquía. Ponían que al tirador de Turquía usaba alginato para tomar impresiones o silicona de adición o condensación, mientras ella utilizaba un escáner. Ahora, yo soy el odontólogo más moderno porque tengo un escáner ahora, y eso me vuelve mejor odontólogo que el que toma una impresión con una cubeta. Yo creo que no. Yo creo que el buen odontólogo es que hace su trabajo siguiendo los protocolos, independientemente de la tecnología, que es importante, sí, que ayuda a predecir un resultado, sí, pero si todo tu protocolo no ayuda a hacer una detección temprana de lesiones y no se enfoca en las mucosas orales y solo se enfoca en los dientes, creo que no vamos por el camino correcto. Así que una de las conclusiones que le tengo a este video, que lo hago con una serie de sensaciones encontradas, es llamar a la conciencia y recordarles que la odontología es más que dientes. Y si queremos hacer una odontología verdaderamente que nos importen los pacientes, es cambiar nuestra actitud y eso solo depende de nosotros. El tiempo dirá quién no tenía la razón. En 3 años espero que este video haya generado un cambio y las personas hayan hecho algo al respecto. Pero si no hicimos nada, estaré haciendo otro video, si Dios me presta vida, hablando acerca de que los índices de cáncer oral siguen aumentando. Nuestra capacidad diagnóstica se sigue perdiendo porque nosotros nos dejamos edulcorar por la tecnología y por las marcas. Así que hagamos la diferencia y seamos clínicos de verdad, seamos odontólogos de verdad y llevemos nuestra atención verdaderamente integral siendo odontólogos más que dientes.